Hoy empieza la salida, el éxodo, la salida, el camino hacia afuera. Este camino que ya, como lo había comentado el jueves, había recorrido Moisés solo. Y ahora va a tener que empezarlo, pero dice, bueno, no sé si sea tan exagerado, pero con miles y miles de personas y animales y todo esto. Ahora con todo un pueblo él va a tener que hacer el recorrido, el éxodo, ya como una misión que va a ser toda su vida. Ahí va a dejar su vida Moisés, ahí va a quedar. Pues ahí quedó, pues, él ahí quedó, entregó su vida. Entonces este recorrido, si así lo podemos ver como un recorrido, como un camino, pues no nos narra nos narra el punto de partida, no nos dice todos los elementos propios de lo que sucede, pero dice, después de 430 años, ese día salieron. Y ya si le empezamos a hacer como un poco de interpretación al texto, 430 años. ¿Qué sentiría el pueblo al dejar su tierra, al dejar lo que ya había sido su tierra, sus cosas, su seguridad, pues lo que tenían? ¿Qué sentiría? Seguramente fue un desgarramiento así, esos que como cuando uno deja su casa, pues dices, ay. Sin embargo, era necesario ese desgarramiento, esa crisis o ese dolor, porque tenían una promesa de libertad. Ellos sabían que había algo más y tenían que conquistar la libertad. Algo así como, le repito, como cuando uno deja pues su casa, o ahora que se vayan del desierto, primeramente Dios, les va a doler dejar el desierto. A veces, no, ya vámonos, ya quisiera irme, pero ya cuando uno se anda yendo, volteas para atrás y dices, ay, qué bonita casa. De mí se acuerdan. Vamos a extrañar a nuestra madre formadora. De mí se acuerdan. Porque en cada etapa uno va dejando cosas. Y uno tiene que ir viviendo cosas. Y si no duele, es solamente entre paréntesis, si no duele dejar esta casa, quizás que no se vivió pues con intensidad. Pero cuando se vive con intensidad y con pasión, duele, porque aquí pues vamos dejando nuestra vida. En cada etapa vamos dejando nuestra vida, en cada casa, incluso en cada misión se va quedando algo de nosotros. Se quedaron neuronas, se quedaron cansancios, se quedaron frustración. Ahí se quedó y algo se va quedando de nosotros. Y eso va a ser así. Nuestra vida misionera está marcada por esa realidad de ir dejando, incluso haciendo como un recorrido, pues. Eso me llamó la atención eso, porque no nos narra pues todos los sentimientos que tuvo que cargar el pueblo al dejar lo que era suyo, pues, y empezar un camino desconocido, de incertidumbre, pero solo con la promesa de una libertad mayor. Finalmente, creo que ese es el camino también de todo consagrado, de todo cristiano incluso, porque vamos tratando de ir creciendo en esa conquista de la libertad. Hay un autor que decía que si algo nos duele al ser humano, o si algo nos da miedo más bien, es la libertad. La conquista por la libertad, y nos lo narra todo el Éxodo, es la conquista más grande del ser humano. Es decir, que ser libres no es una empresa fácil, ¿no? Regularmente el ser humano, y también los consagrados, nos da mucho miedo la libertad, conquistar la libertad, esa libertad que dice San Pablo, la libertad de ser hijos de Dios. Porque miren, yo he notado que luego andamos, cuando nos da miedo de ser libres, de tomar decisiones nuestras, mis decisiones, esta es mi decisión y yo lo voy a hacer. Nos da miedo porque nos podemos equivocar, claro, nos podemos equivocar. Pero ¿qué tiene? Pues si fue tu decisión. Es como cuando los votos temporales, votos perpetuos. Pero pues esa fue mi decisión. Yo me equivoqué, pues si yo me equivoqué, bendito sea Dios, pero fue mi decisión.
Entonces, ¿qué es lo que andamos haciendo los seres humanos cuando, incluso los consagrados, cuando nos da miedo la libertad? Le andamos preguntando a nuestro guía espiritual o a nuestra guía espiritual: ¿cómo ve? ¿Usted qué piensa? Y hay gente que viene con nosotros, o incluso con ustedes, la gente tiene miedo. Lo que usted me diga, monos, lo que yo te diga. Imagínate que lo que yo te diga, lo que te diga el padre o un psicólogo o como les digo yo, o el brujo, ¿no? Ya ven que hay niveles. El padre, el psicólogo o el brujo, según a quien recurra la gente. Pero nosotros obviamente recurrimos más al guía espiritual. Pero a veces es miedo de tener que tomar una decisión, porque la libertad es una conquista de las más altas. Yo lo único que quisiera dejar claro en como mensaje es que cuando nos toque ir dejando etapas, dejando misiones, haciendo cambios, que pensemos, esto es para ir conquistando mi libertad, para ir creciendo. Si no lo tomo así, nos vamos a ir estancando, nos vamos a ir quedando, nos vamos a ir siempre amargando la vida. Aunque a veces en ese momento no consideramos como que, no, pues a mí se me hace que se están equivocando. Pues sí, quizás se están equivocando las personas de arriba, las autoridades. Pero si se están equivocando y uno lo está tomando de la peor manera, ya valió, porque entonces sí es un error y sí nos está atropellando. Pero en cambio, si el ir dejando cosas y etapas y misiones lo tomamos en una conquista de vida, va adelante, yo voy a aprovechar. Segunda reflexión del Evangelio. Aparece la profecía sobre Jesús, una profecía del profeta Isaías, del capítulo 42 de Isaías, donde el profeta hablaba del Mesías o del siervo de Dios, pero como muy paradójico. Como el siervo que he escogido, en quien me deleito, en quien voy a poner mi espíritu, el que va a proclamar la justicia de las naciones, y dice al final, y las naciones van a poner en él su esperanza. Pero ese, dice, no protestará, no gritará, nadie oirá su voz en las calles, no romperá casi como que no romperá ni un jarrito, pues entonces, ¿qué tipo de siervo? Un siervo muy paradójico, como sí escogido por Dios, pero como muy frágil, así lo vi yo, como un siervo muy frágil. Yo dije, bueno, finalmente así fue Jesús. Jesús no, en su vida mortal, no es que brilló y al final de su vida terminó así, frágil, sin ser escuchado. Incluso en sus días de gloria, pues sí, mucha gente, pero sus días más grandes, o sea, lo más grande que Jesús hizo por nosotros, la cruz, pues su mamá, esta mujer que ya sabemos de qué tipo de mujer era, y un discípulo, así, y en la resurrección, solo, en el sepulcro. Entonces, como que esta paradoja del Mesías no está muy lejos, hermanas y hermanos, de nuestra realidad. Porque los consagrados hoy, aunque somos escogidos y aunque estamos, diríamos, escogidos y como el Mesías también tenemos el Espíritu, pues en nosotros se mueve una paradoja, hay como una paradoja porque somos frágiles. O sea, cuando experimentamos la fragilidad, pues solamente sería bueno que pensáramos que esta es la fragilidad de los consagrados, del Mesías, la fragilidad que experimentamos todos, que aunque somos elegidos por Dios y estamos llamados a darle esperanza a las naciones,
Como San Pablo, experimentamos en nuestra carne como una especie de espina clavada, que dice San Pablo que para que yo no me crea más de lo que soy, he sentido esta especie de espina clavada como un dardo de Satanás que me pone en el suelo, hagan de cuenta, me pone en el suelo viendo mi fragilidad. Eso, ¿por qué lo estoy enfatizando mucho? Porque miren, en nosotros, en nuestra persona consagrada, aunque es persona consagrada, no deja de ser persona humana. Entonces el consagrado va a tener mucha luz, de repente mucha luz, pero también no puede olvidar que hay muchas sombras. Y nuestras sombras no nos permiten que esa luz nos vislumbre y nos haga wow. No, porque pues yo sé que tengo mis sombras. Entonces, así estamos. No es que estemos divididos, sino en nuestra persona esta grandeza por la elección, por la consagración, pero por nuestra naturaleza y por nuestra debilidad hay bajeza, pues, hay mucha sombra. Y yo considero que tenemos que estar muy reconciliados, muy integrados, para que no estemos, perdón por la expresión, muy polarizados o como dicen ahora, muy bipolares. No andemos ahí como que de repente así, no, sino que nuestra vida sea lo más equilibrada posible, que sepamos aprender de nosotros, que nosotros convive la grandeza y la debilidad, las luces y las sombras, y que esto quizás sea pues hasta el final de nuestra vida. Yo he escuchado y yo también mismo me he quejado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo llevo esta naturaleza tan débil, incluso este carácter tan frágil a veces? ¿Por qué? A veces me dan ganas de mandar todo a la fregada y ya. ¿Por qué un carácter tan frágil? O sea, no estoy diciendo nada de nadie, ¿no? O sea, así somos. Y no digo que las mujeres porque son mujeres, no, también los hombres. ¿Por qué le echamos carrilla? No, porque son mujeres, no, también los hombres. De repente también somos muy sentimentales y de repente ya no quiere que le hable, ya decimos, ya se puso nena, ya se puso nena. Así nos decimos entre nosotros, ya anda nena, ya mejor, ya ni le digas nada. Y esa es otra dimensión, la dimensión de la debilidad del otro, que hay que cargar. ¿Y cómo le hago? Si apenas puedo con lo mío y cargar con lo otro, pero es que así es. Y creo yo que cuando uno aprende a conocerse primero, a conocerse bien, después a aceptarse con estas grandezas y estas pequeñeces y reconciliarse, cuando uno se acepta, aceptas a los demás. Es como causa-efecto. Pero quizá incluso sea la conquista más grande de nuestra vida, la aceptación con todo lo que somos. No, esto es tremendo. Y esto, hermanas, esto va a ser, creo que una lucha o el recorrido espiritual, la madurez humana, la conquista más grande. Porque uno puede ver gente ya de 50, 60 años que aún están en esa lucha, en esa madurez, aún no. Y a lo mejor ves gente de 30 años, incluso muy maduras, ya muy equilibrados. Pues este texto y esta imagen de Jesús me hace recordar esto y me hace que no nos desesperemos en esta madurez humana. Porque la madurez humana, y así termino, no es otra cosa o va de la mano con la madurez religiosa. Personas, yo lo he notado, que piensan que la madurez religiosa y siendo hay que ser un buen religioso es solamente con la pura oración y la pura vida espiritual. No, diríamos la madurez humana va de la mano con la madurez espiritual, se complementan y hasta ahí nos quedamos.